En el ámbito europeo, las estrategias que se desarrollan para promocionar la actividad física y el deporte tienen una variabilidad enorme. Hay estrategias que se dedican o que se dirigen al conjunto de la juventud, como en el Reino Unido, por ejemplo, o en Inglaterra. Hay estrategias mucho más concretas que se dirigen solo a los centros escolares. Es el caso de Bulgaria, España y Croacia, que tenían una dirección muy focalizada hacia centros escolares. E incluso hay otras estrategias que van mucho más amplias. No solo se dirigen a centros escolares, sino que en general se dirigen a sectores de población más amplios. Letonia, Eslovenia son ejemplos de estas estrategias. Y si es variable la población a la que se dirigen, también es muy variable cuáles son los objetivos que se plantean esas estrategias. Por ejemplo, en Austria, Rumanía, Eslovenia o el Reino Unido, la salud y el desarrollo saludable de los alumnos es el objetivo prioritario, pero hay otros países que tienen unas finalidades mucho más concretas y mucho más restringidas. Ejemplo paradigmático de esto son Letonia y Croacia, cuya finalidad fundamental de las estrategias que dirigen en el ámbito de la actividad física y el deporte es la mejora de las instalaciones y el equipamiento deportivo. Es importante ver esta variedad y cuáles son las finalidades, en muchas ocasiones, que se plantean en otros países, para ver la potencia de la propia estrategia española en el ámbito del fomento de la actividad física y del deporte como un instrumento de vida saludable. Bueno, y en estos países europeos, dentro de su sistema educativo, de su sistema escolar, ¿cómo tratan la educación física? Bueno, es norma generalizada que la actividad física y el deporte es una asignatura obligatoria en los niveles CINE 1 y 2, la clasificación internacional normalizada de la educación, equivalentes a la primaria y a lo que en España llamamos educación secundaria obligatoria, que en otros países es la educación secundaria inicial o la educación secundaria básica o la educación secundaria intermedia, tiene nombres diferentes. Pero la norma general es que en todos estos países es obligatoria la asignatura de educación física y que en todos esos países son comunes finalidades o principales objetivos como el desarrollo físico, pero no solo el desarrollo físico, es decir, una visión un poco más holística de lo que es la actividad física y el deporte se recoge en todos los currículos, en prácticamente todos los currículos de la Unión Europea. Y se trata también del desarrollo personal, por tanto se habla de la conciencia del propio cuerpo, de la autoconfianza en las habilidades físicas, del bienestar corporal o la de la mayor autoestima y confianza en sí mismo. Y esto es común a todos los sistemas europeos, que también se habla del desarrollo personal. Hay algunas diferencias, no obstante, aquí también se ha hablado del deporte o de la actividad física y particularmente la deportiva en términos positivos y a veces en términos negativos, hablando de que la competitividad puede ser un elemento negativo en el deporte. Bueno, pues es curioso porque Letonia, Malta, Hungría y Reino Unido consideran que la competitividad enseña a rivalizar con otros, a enfrentarse a desafíos, a planificar, evaluar ideas y conductas y a experimentar diferentes papeles. Lo hacen expresamente en sus currículos y fomentan la competitividad en sus currículos como un elemento educativo. Sin embargo, Finlandia, por ejemplo, prefiere el trabajo de la cooperación frente al trabajo de la competición y lo considera más positivo en sus currículos. También el desarrollo social es otro de los elementos comunes a gran parte de los currículos europeos. En la mayoría de los países, cuando se produce la evaluación de la asignatura, se hace en función de resultados de aprendizaje. La definición de resultados de aprendizaje también en estos países varía notablemente, pero normalmente se vinculan los resultados de aprendizaje evaluables a objetivos generales de carácter cualitativo e incluso no se hace una diferenciación entre resultados cuantitativos y cualitativos. Suelen referirse a destrezas relacionadas con el desarrollo físico, personal, como he dicho, y social. No obstante, pues hay algunos países que sí fijan los resultados del aprendizaje para evaluarlo en sus alumnos al final, al menos de cada una de las etapas,
en resultados cuantitativos. Es decir, el alumno corre determinada distancia en determinado tiempo, el alumno salta determinada distancia, pero no es una fórmula general en Europa. En cuanto al estatus de las actividades educativas de educación física dentro del currículo, las administraciones de muchos países fijan qué actividades físicas concretas hay que realizar en la enseñanza de la educación física. Los profesores tienen que realizar. Son comunes, obviamente, la definición de actividades como caminar, correr, saltar, lanzar, obviamente, en los primeros niveles de cada sistema educativo, que luego se van haciendo más complejas según evoluciona el sistema educativo. Sin embargo, hay un número notable de países que, en cuanto a las actividades concretas a través de las cuales el profesor de educación física y los centros educativos deben desarrollar la competencia motriz, dejan libertad a los centros educativos. Concretamente, 1/3 de los países europeos dejan libertad a los centros educativos para decidir cuáles son las actividades concretas que se deben realizar en los centros. También es especialmente significativo la introducción de la salud como un elemento dentro de los currículos de educación física. Y aquí existen dos enfoques totalmente diferentes dentro de los países europeos. Hay países que integran la salud dentro del currículo de la educación física y, eventualmente, de los currículos de otras asignaturas también. Y hay algunos países que tienen la educación para la salud separada de la educación física o de otras asignaturas. Bien, en cuanto a la exención de la educación física dentro del currículo obligatorio de enseñanza, que es una cuestión controvertida siempre, ¿no? ¿Por qué ha de estar exento un alumno de realizar todo o parte de la asignatura de educación física? Hay que decir que en todos los países europeos existe la exención, la posibilidad de exención. Bien que la regla general es que la exención no es una exención total. Es una exención, en principio, por motivos médicos, siempre por motivos médicos, por motivos de salud, y no es una exención total. Exige la realización de actividades alternativas. Llamativo, sin embargo, es la fórmula o el procedimiento por lo cual se puede declarar exento a un alumno, porque nos encontramos desde países en el que el justificante paterno o materno vale para estar exento total o parcialmente de la actividad física dentro de la asignatura, hasta países que, obviamente, como es el caso de España, exigen un certificado médico para evaluar la exención. Por cierto, habría que decir lo siguiente: el certificado médico ha de valer para evaluar la exención, no para justificar la exención. Es decir, los médicos pueden decirnos cuál es la patología que presenta el alumno, cuáles son las consecuencias de esa patología, pero las medidas educativas se toman dentro del sistema educativo y, en consecuencia y razonablemente, el alcance y la extensión de la exención deben determinarse dentro del sistema educativo. No deben determinarse por el médico, sino dentro del sistema educativo por los especialistas educativos. En cuanto a la evaluación del alumnado, en los países europeos también es bastante variable. No obstante, casi todos los países tienen una evaluación obligatoria de la asignatura. Hay algún país suelto en el cual la asistencia a la asignatura es obligatoria, es llamativo, al menos en 2013 lo era así, puede haber algún cambio posterior. Es de obligatoria asistencia a la asignatura, el alumno tiene que asistir y participar, pero la evaluación no es obligatoria. Hay dos países, que son Malta y Noruega, en la que la evaluación, al menos una evaluación cuantitativa, no es obligatoria. En todos los países se utilizan, en general, evaluaciones de ambos tipos, tanto evaluaciones de carácter formativo como evaluaciones de carácter sumativo. Podemos decir, por sacar una característica general, que en la mayoría de los países la evaluación que prevalece
es la evaluación conjunta, ciertamente sumativa y procesual o formativa, pero que en casi todos los países existe una evaluación sumativa. Es la característica más común y con calificaciones o numéricas o de algún tipo de graduación.